Estamos en comunicación con Miguel Gorelick de valorcarne.com para entender un poco qué está pasando con la exportación de carne vacuna, con la demanda de China y también con la faena vacuna del mes de mayo, porque se conocieron los datos oficiales. Miguel, ¿cómo te va? Muy buen día. Buenos días, Nico. Bueno, contanos, Miguel, qué está pasando con la demanda china de carne. ¿Sigue importando a buen ritmo? Sí, las estadísticas de China que llegan hasta abril indican un ritmo importante de compras del exterior. Eh, no fueron tan grandes como las de marzo, pero de todas maneras en lo que se observaba en marzo era que el importante volumen ingresado respondía también a que seguramente se habían nacionalizado envíos hechos en los meses anteriores y que habían quedado detenidos en los puertos a causa de los problemas comerciales que tuvo desde fines de año China, pero los números de abril también están marcando un aumento interanual importante, lo que indica que China se ha puesto nuevamente en movimiento, aunque esto no es una situación lineal porque hay eh, idas y vueltas, los precios todavía no están reaccionando en función de estos mayores volúmenes, pero de todas maneras las perspectivas para el mercado son que en este año nuevamente China sea un importador súper destacado a nivel mundial. Bueno, tiene un faltante muy importante en su producción interna de carne china, ¿no? Sobre todo de carne porcina, Miguel. Esto va a continuar. Se estima que la producción este año va a ser de 20 millones de toneladas menos que hace 2 años. Esto realmente es una caída muy fuerte, del orden del 40%, y esto no hay manera de que el mercado mundial pueda reemplazar ese faltante. Se pronostican mayores importaciones de cerdo y de carne vacuna y también de carne aviar, pero que van a ser solo una fracción de lo que le está faltando a China, con lo que el consumo en este año va a ser considerablemente menor. ¿Qué pasa, Miguel, con las exportaciones de carne vacuna totales y en particular con las ventas a China y a Europa en este contexto? Las exportaciones argentinas en abril se sostuvieron, inclusive fueron un poquito mayores que las de marzo. Yo pensé que no se iba a alcanzar a ese nivel, pero sin embargo se superaron en 3.000 toneladas. Estamos hablando de 65.000 toneladas equivalente base con hueso, y esto nuevamente tiene un muy fuerte peso el abastecimiento a China. China ha hecho un récord en el mes de abril con un 84% de participación sobre el total en el volumen de carne. En dólares es un poco menos, pero superó el récord de diciembre. Es decir, que esto también, la lectura es que los demás mercados están bastante flojos, en particular la Unión Europea, que redujo mucho sus compras y por primera vez en muchísimo tiempo está con volúmenes inferiores a los de Chile y a los de Israel. Entonces tenemos un pequeño aumento en las exportaciones argentinas, un fuerte aumento en los envíos a China y caídas generalizadas hacia los destinos más importantes. Para destacar este dato que comentabas recién, ¿no? De todo lo que exportó Argentina en abril, el 84% fue a China. Sí, medido en kilos. Sí, un volumen realmente, o una participación muy importante dentro del total exportado por nuestro país. ¿Qué Es, prevés? es Sí. el récord Es el récord histórico de China en estos años en los que operamos con ese mercado. Bien. Miguel, ¿qué prevés de las exportaciones en adelante? ¿Qué puede pasar con Europa? Algunos exportadores nos dicen que de a poco comienza a pedir un poco más y a pagar un poco más Europa. ¿Qué esperás que pase también con China en los próximos meses? ¿Crees que va a seguir demandando y en volúmenes crecientes? Yo creo que China va a ser un mercado donde se va a colocar una sustancial parte de las exportaciones, y otros mercados, especialmente el europeo, que empieza
a descongelar la situación de cuarentena en muchos de los principales países, lentamente va a ir reaccionando. Todavía los volúmenes están disminuidos y los precios están flojos, pero esto debería ir mejorando con el pasar de los meses. Bien, Miguel, hablemos ahora un poquito de la faena vacuna. Se conocieron los datos de mayo. ¿Cuál fue el total faenado? ¿Qué participación tuvieron las diferentes categorías? ¿Qué análisis haces de estos datos? La faena de mayo fue un poco superior a 1.100.000 cabezas, estuvo en 1.160.000, 170.000, y esto marca una pequeña caída con respecto a abril y con mayo anterior del 1%, pero cuando consideramos que mayo de este año tuvo menos días hábiles, estamos observando un aumento en la faena promedio diaria del orden del 9% con respecto a abril y del 14% con respecto a mayo del año pasado, que son aumentos fuertes. Esto yo lo ubico en una tendencia de leve crecimiento que está teniendo la faena con respecto al año anterior, que en principio venía siendo liderada por una mayor faena de machos, contrarrestada por una menor faena de hembras, pero en este mes el porcentaje de hembras en el total aumentó un punto, estamos arriba del 49%, aunque es menor un punto y medio menor a lo que sucedió el año pasado. Bien, este crecimiento en la faena de hembras es, cómo lo considerás? ¿Pensás que es normal teniendo en cuenta la época del año? Hay una cierta estabilidad, de todas maneras, como decía, está por debajo del porcentaje marcado en mayo del año pasado, pero no hay que olvidarse que abril, mayo, junio fueron meses con una participación pico en las hembras en el total, arriba del 50%, el 50, 52, 51, más o menos entre abril y mayo del año pasado. Eh, a mí me parece que es difícil hacer una proyección con los datos de mayo solamente. Como decía, la faena venía aumentando levemente, impulsada por los machos. En este sentido, un aumento en la oferta de machos no es indicativa de ninguna manera de un movimiento hacia la liquidación, pero este mes pegó un saltito la proporción de hembras, y esto va a haber que seguir relojeando con lo que pase en los meses próximos. Pero en principio esto está consolidando los pronósticos en el sentido de que este año iba a haber un poco más de faena. También hay que tener en cuenta que venimos de algunos años de crecimiento del stock, con lo que en este sentido es bastante natural y esperable que haya un poco más de faena. Así que va a haber que seguir analizando el desenvolvimiento que tiene en los meses próximos para ver si nos quedamos con este aumento del orden del 8 o 10% al que viene apuntando la faena total, o hay que esperar mayores volúmenes. En este caso, dada la situación de la demanda, tanto de mercado interno como de exportación, si se mantuvieran este crecimiento en la faena, indudablemente los precios tendrían que sufrir un poco.